El componente básico de cualquier imagen es el píxel. Píxel es la abreviatura de Picture Element o elemento de imagen. Por lo tanto, todas las imágenes digitales están basadas en píxeles. Estos píxeles tienen información de color que a su vez se traduce en información de detalle de la imagen. Estos píxeles son cuadrados y al ser cuadrados generan una grilla o una malla. En casos muy específicos, los píxeles pueden ser rectangulares, por ejemplo, en algunos formatos de video. Sin embargo, lo más común es que esos píxeles sean cuadrados. La resolución, por su parte, es un concepto que se refiere al número de píxeles que tiene una imagen por unidad de medida. Generalmente, a mayor resolución de una imagen, existe mayor detalle en la misma. Sin embargo, no siempre es así. Existe un límite de resolución a partir de la cual no va a existir mayor detalle si aumentamos esa resolución. De hecho, la resolución necesaria de una imagen depende del uso que nosotros le vayamos a dar a dicha imagen. En este caso, estoy simulando una grilla de píxeles que conforman una imagen. Tenemos 5 píxeles de forma horizontal y tenemos 5 píxeles de forma vertical, es decir, un total de 25 píxeles. Asumiendo que el ancho de esta imagen corresponde a 1 pulgada, entonces tendríamos una resolución de 5 píxeles por pulgada. Recuerden, la resolución es la cantidad de píxeles que existe por unidad de medida, y generalmente como unidad de medida utilizamos la pulgada. En este segundo ejemplo tenemos una segunda grilla de píxeles que está simulando la forma como se compone una imagen. Tenemos una mayor cantidad de píxeles, 9 píxeles de forma horizontal y 9 píxeles de forma vertical. Y nuevamente, si imaginamos que el ancho de esta imagen es de 1 pulgada, entonces tendríamos una resolución de 9 píxeles por pulgada. Recuerden, a mayor resolución tenemos mayor detalle porque existe un número mayor de píxeles que va a definir mayor detalle de una imagen. Aquí tenemos ahora una imagen en baja resolución. Una imagen con baja resolución quiere decir que tiene pocos píxeles y al tener pocos píxeles tiene poca información de detalle de la misma. Por ese motivo es que los detalles de los elementos que hacen parte de esta imagen no son claros. Mientras que en esta imagen tenemos una alta resolución, es decir, tenemos una mayor cantidad de píxeles. Y como hay más píxeles, también existe más información de imagen y por ese motivo es mucho más claro el detalle de los elementos que componen esta imagen. Recuerden, sin embargo, que como he dicho anteriormente, existe un límite de resolución a partir del cual no se va a mejorar el detalle. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a mayor resolución aumenta el peso de la imagen. Por ejemplo, una imagen en baja resolución podría ser una imagen de 1 megabyte de peso, pero una imagen en alta resolución podría tener 30, 40 o 50 megabytes dependiendo de la cantidad de píxeles que estén conformando dicha imagen. Probablemente la pregunta más lógica que se están haciendo en este momento es ¿cuál es la resolución que yo necesito para las imágenes con las cuales voy a trabajar? Tengan en cuenta que no existe una norma exacta, lo que existen son unas recomendaciones. Para imágenes que vamos a visualizar en pantalla, por ejemplo para imágenes para web, típicamente utilizábamos una resolución de 72 píxeles por pulgada. Y esto era porque esa misma resolución era la resolución de los monitores viejos. Sin embargo, actualmente tenemos resoluciones muy altas en los monitores y por ese motivo necesitamos resoluciones de imágenes más altas. El promedio actual de la resolución que necesitamos para imágenes para web es de 150 píxeles por pulgada, mucho más alto que la resolución de 72 píxeles por pulgada que utilizábamos anteriormente. Y de hecho, en casos particulares podríamos necesitar resoluciones más altas para web. Para impresión, nosotros necesitamos resoluciones promedio de 300 píxeles por pulgada. En algunos casos podríamos necesitar un poco menos, por ejemplo 250 píxeles por pulgada, pero en general, para promediar, podríamos hablar de 300 píxeles por pulgada. Por supuesto, lo ideal sería trabajar con imágenes en la resolución exacta en la cual van a ser utilizadas. Por eso,
Si nosotros somos la persona que va a proveer esas imágenes, lo mejor es que nosotros le preguntemos, por ejemplo, al diseñador web, cuál es la resolución exacta en la cual espera sus imágenes. Y de la misma manera le podemos preguntar al impresor cuál es la resolución exacta en la cual espera sus imágenes. Ahora me encuentro en Photoshop y voy a crear un documento nuevo. Entonces, bajo el menú File o Archivo, voy a seleccionar el comando New o Nuevo, o puedo utilizar el atajo de teclado Comando N o Control N. Al seleccionar este comando, Photoshop me abre esta ventana New Document o Nuevo Documento, y en esta ventana voy a definir las características de ese nuevo documento en esta sección específicamente. Voy a cambiar la unidad de medida a píxeles y el tamaño que quiero para esta nueva imagen es 800 por 600 píxeles. Adicionalmente, voy a cambiar esta unidad de medida a pixels per inch o píxeles por pulgada, y la resolución que voy a definir para esta imagen es 100 píxeles por pulgada. Hago clic en el botón Create o Crear de la parte inferior derecha de esta ventana y aquí tenemos nuestro nuevo documento. Ahora voy a hacer un clic sobre este cuadro que se llama Foreground Color o color frontal, y esto me abre este selector de color o Color Picker. Voy a seleccionar, por ejemplo, este color rojo, hago clic en el botón OK y bajo el menú Edit o Edición voy a seleccionar este comando que se llama Fill o Rellenar. También tenemos un atajo de teclado, como ustedes pueden ver, Shift F5. Selecciono el comando y se abre esta ventana Fill o Relleno. Verifico tener seleccionada esta opción Foreground Color o color frontal dentro de esta sección Contents o contenidos. Hago clic en el botón OK y aquí tenemos entonces ya el relleno aplicado a esta imagen. Voy a tomar nuevamente la herramienta de selección y ahora voy a hacer un zoom sobre esta imagen utilizando el atajo de teclado Comando más o Control más. Observen que en este caso tengo un zoom activo del 500% para esta imagen. Es un zoom bastante alto y no son notorios los píxeles que conforman esta imagen. ¿Por qué no son notorios? Sencillamente porque cada uno de estos píxeles o todos los píxeles que conforman la imagen tienen el mismo color. Esto genera entonces un fondo plano de color y por ese motivo no son notorios los píxeles. Yo voy a seguir aumentando el valor de zoom utilizando el atajo de teclado Comando más o Control más y observen que aparece una grilla. Esta grilla se llama la grilla de píxeles y es una grilla solamente de visualización. Es decir, que no es una grilla que haga parte de la imagen, sino que simplemente es una ayuda visual. Yo voy a deshabilitar esa grilla. Para eso voy al menú View o Ver. Selecciono este submenú Show o Mostrar. Y aquí tenemos la opción Pixel Grid o grilla de píxeles. Voy a deseleccionar esta opción y observen que ya no es visible la grilla, por supuesto porque la deshabilité. Nuevamente, los píxeles no son notorios o no son visibles porque todos tienen el mismo valor de color. Ahora voy a abrir una imagen nueva. Bajo el menú File o Archivo voy a seleccionar el comando Open o Abrir, o utilizo el atajo de teclado Comando o Control O. Y dentro de esta carpeta 03 Digital Image voy a seleccionar esta imagen que se llama A Llama. Hago clic en el botón Open o Abrir y aquí tenemos la imagen ya abierta. Nuevamente voy a aumentar el valor de zoom de esta imagen utilizando el atajo de teclado Comando más o Control más. Y observen que a medida que aumento este valor de zoom, por ejemplo en este caso tengo ya un valor de zoom de 800%, entonces los píxeles que conforman la imagen empiezan a ser notorios. Entre más aumente el valor de zoom, los píxeles se vuelven más notorios. Aquí podemos ver entonces lo que estaba explicando justamente antes. Todos los píxeles son cuadrados, cada píxel contiene un valor de color y en este caso corresponde a valores de colores diferentes, y al tener estos píxeles valores de color diferentes, entonces me generan un detalle de la imagen. Todos los diferentes detalles de esta imagen van a definir las formas de los elementos que hacen parte de la misma. Entonces, nuevamente, la diferencia entre estas dos imágenes es que en este caso, todos los píxeles tienen el mismo valor de color, mientras que en este caso, cada uno de los píxeles tienen valores diferentes. Aquí existe detalle y aquí no existe detalle, lo que existe es un fondo. Voy nuevamente al menú View o Ver, submenú Show o Mostrar y voy a activar nuevamente el Pixel Grid o la grilla de píxeles y aquí estamos viendo entonces la grilla. Recuerden,
es simplemente una ayuda visual.